Hoy vamos a hablar de Bertrand Russell, quien naciera el 18 de marzo de 1872 en Gales. Era hijo de John Russell, que era un vizconde que había trabajado como ministro de la reina Victoria. Pero a los 6 años muere su hermana y su madre, y posteriormente su padre, que no pudo recuperarse de la pérdida de su esposa y de su hija. Así que tuvo que ser educado por sus abuelos y por tutores. A los 11 años su hermano le enseña matemáticas y geometría, y allí él encuentra un interés y una pasión que lo van a acompañar toda su vida. Él dice: jamás había imaginado que existía algo tan delicioso en el mundo. Hablando de las matemáticas, para él eso fue una puerta al conocimiento que lo va a llevar a los más grandes descubrimientos. En su periodo universitario, él confraterniza con muchos jóvenes y le siguen interesando muchísimo las matemáticas y empieza a sumergirse en la filosofía lógica, y luego se lanza a la fama con un libro que se llama Principios de Matemática. Desde el inicio de la Primera Guerra Mundial él se mostró en desacuerdo con el belicismo y eso le valió la cárcel. Él era pacifista y así fue toda la vida. Cuando estaba en la prisión escribió una introducción a la filosofía matemática que luego va a publicar y en la que combina las dos áreas del saber que él considera inseparables. Él quería, como tantos otros filósofos, lograr que la filosofía y el lenguaje que se utilizaba en la filosofía fuera parte de la lógica, y quería erradicar la metafísica, a la que consideraba, como tantos otros pensadores de principios del siglo XX, como algo que no colaboraba en la ciencia. Dio clases en China, luego estuvo en Estados Unidos, donde escribió la historia de la filosofía occidental. La Corte Suprema de Nueva York le prohibió dar clases por sus ataques a la religión, y siempre estuvo en defensa de la libertad sexual y de la libertad en general. En 1994 volvió a Inglaterra y tuvo que dejar el pacifismo para apoyar la causa de los aliados en la Segunda Guerra, ¿no? Y fue un ardiente, en realidad, y activo detractor de las armas nucleares. En 1950 ganó el Premio Nobel de Literatura. En el año 1970 muere y su cuerpo fue incinerado el 5 de febrero. Tal como había pedido, no hubo ceremonia religiosa y sus cenizas fueron esparcidas en las montañas de Gales. Russell fue un hombre que luchó por el pensamiento lógico, pero a su vez lo puso en riesgo, y para eso tenemos que explicar un poquito qué es el pensamiento lógico. Ya habíamos visto que Aristóteles fue el que abrió la puerta a este tipo de razonamiento y que por más de 2000 años permaneció inalterado. ¿Y qué es el pensamiento lógico entonces? La lógica consiste en una serie de proposiciones que se relacionan de una manera particular. Cuando se formula una proposición, normalmente se garantiza su verdad, puesto que se infiere de otras proposiciones cuya verdad se da por sentada. Vamos a poner un ejemplo. Todos los insectos tienen 3 pares de patas. Las abejas tienen 3 pares de patas, por ende, las abejas son insectos. Entonces podemos relacionar que las proposiciones se dan como fundamentos, y estos fundamentos son llamados premisas. La premisa, por ejemplo, todos los insectos tienen 3 pares de patas. Otra premisa es las abejas tienen 3 pares de patas. Y la conclusión será que entonces las abejas son insectos. Premisa y conclusión siempre son términos relativos. Pero también este pensamiento nos puede llevar a un error. Por ejemplo, podríamos decir: todos los árboles son vegetales, el coral es un vegetal, por lo tanto, el coral es un árbol. Bien, este razonamiento es falso, porque el coral no es un vegetal. Por lo tanto, podemos llegar a un error. Pero también podríamos decir: todos los árboles son vegetales, el maíz es un vegetal, por lo tanto, el maíz es un árbol. Aquí tenemos 2 premisas verdaderas, pero un razonamiento que nos lleva a una conclusión falsa.
La lógica se va a ocupar entonces de saber si el razonamiento es válido o inválido. Lo que nos interesa aquí es poder diferenciar dos tipos de pensamientos, o de razonamientos en realidad. Un razonamiento deductivo y un razonamiento no deductivo. Al razonamiento que no es deductivo lo vamos a llamar inductivo, porque se induce o se infiere una conclusión en base a premisas. Por ejemplo, pensemos lo siguiente: el paciente A fue tratado con un medicamento y mejoró. El paciente B fue tratado con ese mismo medicamento y mejoró. Y el paciente C también fue tratado con un medicamento y mejoró. Por ende, todos los pacientes tratados con ese medicamento mejorarán. Bueno, esto no sería ciencia en cierta medida, porque es una probabilidad. No podemos decir que, como dice la ciencia, que siempre las condiciones iniciales se repitan. Por ejemplo, si yo digo tengo algo en la mano y lo suelto, se va a caer. En ese caso, en cualquier parte del mundo que yo suelte algo con mi mano, va a caer. Entonces las condiciones iniciales se repiten. Y ahí sí estamos ante una ley y podemos corroborarlo como ciencia. Pero lo que es estadística y probabilidades no es ciencia, porque no están apoyados en lo que se llama el método hipotético deductivo, sino en el método inductivo. Pero lo que nos interesa aquí es cómo Russell, en un momento de su vida, puso en riesgo la lógica. Y esto fue por lo siguiente: él hizo sus famosas paradojas. Y vamos aquí a contar una de ellas. Russell dice: si estamos ante una biblioteca y tenemos un catálogo y ponemos todos los libros que hay en esa biblioteca en el catálogo, ¿al catálogo lo incluimos dentro de los libros de la biblioteca? Supongamos que sí que lo incluimos, pero hay otras bibliotecas que no incluyen a su catálogo como libro dentro de la biblioteca. Entonces dice Russell, ¿qué pasa si hacemos un catálogo de todos los catálogos que no se incluyen a sí mismos en los catálogos de las bibliotecas? Es decir, todos los catálogos no incluidos. A ese catálogo que incluye a todos los catálogos no incluidos, ¿lo debemos incluir? Si lo incluimos, deja de ser un catálogo no incluido. Y si no lo incluimos, nos va a faltar ese libro en los catálogos no incluidos. Es decir, estamos ante una paradoja imposible de resolver. Esto sería como otra paradoja muy conocida, que dice que hay una isla en donde todos los hombres que no dicen la verdad serán asesinados. Y un hombre va a ser asesinado a esa isla. Y cuando le preguntan a qué vino, él dice la verdad: vine a ser asesinado. Pero como dice la verdad, no debe ser asesinado. Por ende, aquí estamos otra vez ante la paradoja. Si lo asesinan, asesinarán a alguien que estaba diciendo la verdad. Allí solo se mata a las personas que no dicen la verdad. Esto es la paradoja sobre la teoría de los conjuntos. Y entonces, toda la lógica que estaba basada en la teoría de los conjuntos parecía derrumbarse. Así fue que el propio Russell y muchísimos científicos y filósofos se pusieron a trabajar para salvar a la lógica y a la ciencia. Cómo lo lograron es otra historia, pero aquí queríamos reflejar cómo Russell fue a fondo en su pensamiento y pudo encontrar un resquicio en donde tambaleó todo nuestro pensamiento y nuestro razonamiento lógicos. Nos despedimos con una frase de Russell que nos muestra un poco lo que él descubrió con sus paradojas. Y dice así: las matemáticas pueden ser definidas como aquel tema del cual no sabemos nunca lo que decimos, ni si lo que decimos es verdadero.